Como docentes nos enfrentamos al reto de evaluar habilidades cada vez más complejas en nuestros alumnos, como por ejemplo el pensamiento crítico. El ensayo es la herramienta idónea que te puede ayudar en esta tarea, pero ¿te has preguntado qué características debe contener, así como la manera correcta de evaluarlo sin caer en la subjetividad? El ensayo nos permite obtener evidencia respecto al desarrollo de habilidades de pensamiento complejo en nuestros alumnos. En este video aprenderás a diseñar, aplicar y analizar los resultados de un ensayo, además de identificar las formas en que éste contribuye a mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Un ensayo es un texto original en el cual el alumno desarrolla un tema a partir del conocimiento que tiene sobre este y anexando su reflexión crítica, sustentando sus ideas y opiniones en evidencias teóricas y empíricas. De acuerdo con el propósito de los aprendizajes esperados, existen 3 tipos de ensayo: el ensayo expositivo, el argumentativo y el analítico. El expositivo se puede utilizar para verificar en qué medida se han desarrollado las habilidades de investigación en los alumnos y si son capaces de emitir su opinión sobre un tema. El argumentativo va un poco más allá, pues sirve para evaluar la articulación lógica y coherente de las ideas sobre un tema, así como la capacidad de argumentar de los alumnos, es decir, que no únicamente sean capaces de emitir su opinión respecto al tema, sino también de sustentar de manera lógica las ideas. En el ensayo analítico, como su nombre lo indica, nos permite evaluar el desarrollo de capacidades de análisis e interpretación en nuestros alumnos, porque en este tipo de ensayo se necesita que presenten algún tipo de argumento o declaración sobre lo que van a analizar. Por eso es importante recordar que para analizar se debe descomponer el tema en partes y así proporcionar pruebas que den sustento a esos argumentos o a esas declaraciones que están haciendo nuestros alumnos en el ensayo. El ensayo es útil en la evaluación formativa o sumativa. Permite valorar si los alumnos han desarrollado procesos cognitivos complejos, como la capacidad de organización, análisis, síntesis, argumentación, así como sus habilidades respecto a la escritura y a la comunicación de ideas de manera lógica, coherente y sus habilidades para la investigación. El seguimiento que se da a la elaboración de un ensayo permite al profesor realimentar el trabajo de sus alumnos para que logren los aprendizajes o habilidades esperados durante o al final del curso o programa. Aunque generalmente se aplica de manera individual, también puede solicitarse ensayos de manera grupal o en equipo. Ahora bien, ¿cuál es la manera correcta para solicitar un ensayo? En primer lugar, se deben identificar los aprendizajes que deseas evaluar. Estos los puedes ubicar a través de las siguientes preguntas. ¿Los aprendizajes se pueden evaluar a través de un ensayo? ¿El ensayo es el mejor instrumento para evaluar el tema? ¿Es viable de acuerdo con las características del grupo y el tiempo con el que se cuenta? ¿O es viable de acuerdo con el tiempo disponible para realizar la calificación? Recuerden que el ensayo requiere más tiempo para su lectura, por lo tanto para su valoración. Si tenemos un grupo, no sé, de 40 alumnos, es muy difícil dedicarle tiempo suficiente a 40 ensayos. Por lo tanto, hay que valorar cuál es realmente el mejor instrumento para evaluar estas habilidades complejas en nuestros alumnos. En segundo lugar, se debe especificar el tipo de evaluación que debes realizar a través del ensayo. Si quieres que sea formativa para poder realimentar a tus alumnos sobre los aspectos que pueden mejorar, o sumativa, a fin de valorar el grado en el que se ha alcanzado el aprendizaje esperado al finalizar el curso. Después, deben determinar quién calificará el ensayo. Puede ser que decidas hacerlo tú o bien hacer un ejercicio con tus estudiantes en donde a través del intercambio de ensayos se evalúen entre ellos, es decir, evaluación entre pares. También puedes realizar un ejercicio de autoevaluación. Para poder realizar ejercicios de evaluación entre pares o autoevaluación, incluso para cuando los revisas tú mismo, es muy importante considerar las siguientes características dentro del ensayo. Por ejemplo, su extensión, la problemática o el tema que se va a desarrollar, las partes que lo van a integrar, es decir, la estructura que va a tener, por ejemplo, introducción, desarrollo, conclusión, qué tipo de fuente se va a utilizar para argumentar las ideas expresadas, etc. Por ejemplo, ofrecemos la siguiente rúbrica para que puedas orientarlo. Esta rúbrica es solamente un ejemplo o un modelo, suponiendo que estas son las características más importantes que un profesor quiera valorar. No es la rúbrica del ensayo. Entonces, bueno, como podemos observar en el ejemplo, la rúbrica para valorar un ensayo puede contar con los siguientes elementos.
el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa rúbrica y pues precisamente de ese ensayo, ¿no? Las instrucciones. ¿Qué instrucciones va a seguir el alumno al momento, o el alumno o quien califique, ¿no? Ya habíamos quedado si era el alumno entre pares, o es otro profesor, o es uno mismo, ¿no? Después, ¿qué criterios se van a valorar? Por ejemplo, datos de identificación en el ensayo, formato de presentación, estructura, argumentos, citación, referencias, etc. Y también la escala de desempeño para tener una calificación al final del ensayo y un campo de observaciones. Esta rúbrica también nos va a permitir en ese campo de observaciones agregar elementos importantes dentro de la valoración del ensayo de nuestros alumnos, ya que no es exhaustivo, no basta con una rúbrica tener una calificación, da para más un ensayo, es decir, podemos realimentar de manera individual a nuestros alumnos a través también de este campo de observaciones. Por ejemplo, a fulanito, ¿no? le hace falta identificar el correcto uso de la coma dentro del ensayo, o le hace falta así. Ese tipo de observaciones no se integran en la rúbrica, pero sí las podemos anotar al final de la misma. Además de lo anterior, es preciso especificar los criterios de evaluación de acuerdo con los aprendizajes esperados, es decir, expresar de manera precisa los criterios de evaluación del ensayo, como puede ser el dominio del tema, la capacidad de organización, análisis, síntesis, argumentación, habilidades de comunicación escrita o bien de investigación, como lo vimos en el ejemplo. Así es. Finalmente, es necesario elegir el instrumento que se utilizará para la evaluación del ensayo, es decir, una rúbrica o una lista de cotejo. Para poder solicitarles a tus estudiantes un ensayo es necesario precisar lo que debe contener, es decir, cómo debe presentarse. En primer lugar, deben definir el título, que se recomienda que sea corto, claro, preciso, sintético y atractivo. También debes solicitarles que coloquen sus datos de identificación, como son el nombre de la asignatura, del profesor, del alumno, la fecha, etc. Es muy importante que tengan claras las instrucciones para la elaboración del ensayo. Debes explicarles a tus alumnos con precisión qué características debe tener, y estas características van a estar en función de los aprendizajes esperados y que se espera obviamente que demuestren los alumnos a través de la realización del mismo. Por ejemplo, la extensión, el tiempo para su elaboración, la organización de ideas, las fuentes de consulta, etc. Para todo lo anterior, una recomendación es que desarrolles por escrito una guía para la elaboración del ensayo, en donde vas a especificar todo lo anterior a fin de que los estudiantes sepan qué es lo que será tomado en cuenta para la evaluación del ensayo. Aunado a esto, debes entregar a los estudiantes el instrumento que has seleccionado para calificar el ensayo, que como ya vimos puede ser una lista de cotejo o una rúbrica, y esto les dará mayor claridad en lo que les está solicitando respecto al contenido y el formato del ensayo que deben entregar. Al entregar a los estudiantes tanto la guía de elaboración del ensayo como el instrumento con el cual serán evaluados, ellos pueden hacer aportaciones o sugerencias que permitan enriquecer el trabajo del tema a tratar en el ensayo. Este ejercicio puede ayudar a mantener el interés y la motivación de los estudiantes, y una vez revisados ambos documentos, puedes realizar ajustes con base en las observaciones y sugerencias de los alumnos. Respecto a la obtención de resultados al evaluar un ensayo, es necesario considerar que se requiere más tiempo que en el caso de otro tipo de instrumentos de evaluación. Esto debido a que no se cuenta con una respuesta única o modelo y se trata de un texto que debe ser leído y revisado con cuidado. Sin embargo, una de las grandes ventajas del uso del ensayo es que con sus resultados, el profesor puede identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad de sus alumnos respecto al dominio de un tema, y de esta manera se pueden diseñar estrategias que orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr los objetivos deseados. Es importante mencionar que al momento de comunicar los resultados a los alumnos, la realimentación debe ser clara y precisa, a fin de que sea útil y ayude realmente a nuestros estudiantes a mejorar los aspectos que requieren para lograr los aprendizajes esperados. Como hemos visto, la elaboración de un ensayo favorece el desarrollo de habilidades como la comunicación escrita y la comprensión de un tema determinado, además de que cuando el alumno integra, analiza, relaciona y organiza contenidos, produce el aprendizaje significativo, lo que favorece el desarrollo del pensamiento crítico y analítico mediante la construcción de diversas tesis y argumentos. Finalmente, la evaluación de un ensayo permite realimentar el aprendizaje de los alumnos, así como tomar decisiones para reorientar las acciones educativas necesarias para lograr los aprendizajes esperados.
Esperamos que este video te haya sido útil para identificar las características que debe tener el ensayo y también los criterios que debes considerar para realizar una evaluación objetiva del mismo.